Bueno, bienvenidos a Diálogos sobre Democracia y Corrupción. Es el quinto simposio de la Cátedra Libre Jacques Maritain de la Facultad de Derecho de la UNC. La disertante del día es la doctora Delia Ferreira Rubio, quien es la presidenta de Transparencia Internacional, elegida en octubre del 2017, confirmada en noviembre del 2020. Es abogada graduada en la Universidad Nacional de Córdoba y se graduó en summa cum laude con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del comité directivo de la OGP, elegida en 2018, y del comité directivo de PASI, Vanguard Patenting Against Corruption Initiative, Foro Económico Mundial. También copreside el Global Future Council de Transparencia y Anticorrupción del Foro Económico Mundial. Ha sido asesora principal de varios representantes y senadores del Congreso Nacional Argentino de 1990 a 2005. Asesora al Comité de Constitucionalidad de la Cámara de Representantes y al Senado, y también fue asesora en la Oficina Nacional de Contabilidad durante 2 años. Ha ejercido como consultora sobre temas de financiamiento político, anticorrupción y transparencia para varias organizaciones internacionales, entre ellas el IFES, el PNUD, la OEA, el BID, IDEA, NITS, ERIS, CAPEL, Democracy International, Counterpart, entre otras. Fue presidenta de Poder Ciudadano en Argentina del 2008 al 2010. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia y anticorrupción, corrupción política, ética pública y parlamentaria, y política comparada, entre otros temas. Doctora, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Ricardo del Barco, por la invitación, y a todos ustedes que se han reunido esta tarde para charlar un poco sobre un tema tan importante, y a tantos amigos que estoy viendo de las épocas de Córdoba. Y vamos a hablar sobre corrupción y democracia, que son 2 temas de grandísima actualidad. No me voy a referir solo a lo que pasa en Argentina, de eso sabemos mucho todos los que estamos acá y lo sufrimos, sino cómo estamos viendo la situación internacionalmente. Como ustedes saben, la corrupción se mantiene como un fenómeno muy difícil de controlar en el mundo. El índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que es la medición más usada en materia de corrupción, ya tiene más de 25 años. Es un índice que trata de captar cómo es percibido, cómo es visto el sector público de los países en términos de transparencia y corrupción, y la metodología y todo esto está a disposición. Es revisada y validada periódicamente por el Instituto Europeo de Estadísticas. Esa medición nos muestra, y ustedes recordarán el mapa que se suele ver habitualmente. Doctora, tiene el micrófono silenciado. No, todavía no. Sigue silenciado. No, yo no la escucho por eso. Abajo a mano izquierda, sobre el micrófono. Sí, lo he silenciado yo. ¿Ahí lo puede abrir, Doc? ¿No? ¿Ahora? Perfecto. Sí. Bueno, no sé desde cuándo me silenciaste. No, fueron 5 segundos, no fue más que eso. Bueno, listo, estoy de vuelta entonces. Gracias por avisar o por detectar esto. Yo les estaba hablando del índice de percepción de corrupción, que es la herramienta que nosotros utilizamos. Según esa herramienta, cuando uno mira el mapa y mira los resultados, con muchos países en un rojo furioso, que quiere decir que hay mucha corrupción, y muy poquitos, los sospechosos de siempre, digamos, Europa, sobre todo los países nórdicos, Estados Unidos y Canadá y Australia,
como mejor ubicados. Mucha gente nos dice, bueno, pero ustedes llevan 30 años, estamos cumpliendo 30 años ahora en Transparencia Internacional, y esto no mejora. Y en realidad lo que sucede es que la corrupción, al tiempo que uno va avanzando en el trabajo anticorrupción, la corrupción como fenómeno, y ustedes hablan, los sociólogos entienden mucho más que yo de esto, el fenómeno de la corrupción se va modificando y se va transformando cada vez, y actualmente se caracteriza por ser absolutamente sofisticado, muchísimo más complejo de lo que era cuando empezamos a trabajar en anticorrupción, donde el objetivo eran los sobornos, la petición o el pedido de coimas para acceder a servicios, es decir, lo que nosotros llamamos la pequeña corrupción. Hoy por hoy la corrupción, en la mayoría de los casos, ha dado lugar a lo que se llama la gran corrupción, una corrupción que es trans límites, digamos, es internacional, se mueve a una velocidad increíble. Eso va acompañado de las nuevas tecnologías que facilitan, por ejemplo, el movimiento del dinero a través de los distintos países y con una velocidad muy, muy acelerada. Eso es lo que hace que el fenómeno siga siendo persistente. En este momento, en la última medición, la que anunciamos en enero del año pasado, el promedio se mantiene en los últimos 3, el promedio global se mantiene en 43 puntos. La escala va de 100 países percibidos como transparentes, aunque no hay ninguno ahí, a 0 países percibidos como muy corruptos. O sea que el promedio global es 43, estamos por debajo incluso del nivel medio de la escala. Pero no esa información que es la que circula y los diarios publican y los gobiernos critican y demás, es nada más que un aspecto de la corrupción. Por ejemplo, ese índice no mide nada sobre lavado de dinero, sobre corrupción transnacional, sobre corrupción vinculada a los esquemas corporativos que tratan de ocultar a los beneficiarios finales de cuentas, de fideicomisos, de compañías. Quiere decir que hay muchos otros aspectos que nosotros vamos estudiando con otros índices, estudios, investigaciones que son menos conocidos, todos son accesibles, pero son menos conocidos. Una cosa que siempre nosotros recalcamos es que no hay en realidad países ni que tengan un ADN de corrupción. Los latinoamericanos tenemos índices altos de corrupción, pero no es que todos seamos iguales. Para estar muy cerca, Uruguay y Chile ranquean siempre en nuestros índices al tope de la escala. En esta última medición, Uruguay tiene 71 puntos sobre 100 posibles y Chile tiene 67 puntos sobre 100 posibles. Y imagínense ustedes que ranquean después de Canadá, inmediatamente antes que Estados Unidos. Entonces, incluso muy por arriba de algunos países europeos, de democracias consolidadas. Eso significa, y son nuestros vecinos. Entonces, hay algún factor que tiene que ver no solo con la latinidad, ni con la ubicación geográfica, ni con el desarrollo económico de los países, sino que tiene que ver con la reacción de los países y de sus sociedades frente a los casos de corrupción. Eso por un lado, o sea, no hay países absolutamente libres de corrupción. La corrupción se puede dar y de hecho se da. Estamos discutiendo un caso de corrupción de financiamiento de la política en Francia en este momento, uno en el Reino Unido de conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Se puede dar en cualquier país. La diferencia es que hay algunos países cuyas instituciones se ponen en marcha, descubren, detectan y sancionan, y cuyas sociedades no admiten, no toleran, no les resulta indiferente la corrupción y también reaccionan. No me refiero a reaccionar haciendo marchas, me refiero a no votar más a los corruptos, a generar realmente la conciencia de que no podemos tener gobernantes que tengan prontuario y no currículum, digamos.
Y el segundo tema que hay que tener en cuenta es que hoy por hoy, como les decía, la corrupción es un fenómeno global. Los países que están bien percibidos, esos que reaccionan frente a los casos y demás incluso, esos países son aquellos donde el dinero que se roba por corrupción en los países mal ubicados en el ranking, los latinoamericanos, África, por ejemplo, partes de Asia, el dinero que se pierde en corrupción en esos países termina en la City de Londres, en los bancos de la City de Londres, en la industria inmobiliaria en Nueva York y ahora también en Canadá, nuevo punto que está creciendo en el negocio inmobiliario vinculado con casos de corrupción, o en la industria del lujo en París, o en el mercado del arte y las antigüedades en Ginebra. Y todos esos países que he mencionado son los que se ven bien. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es el de mirar el rompecabezas completo y cómo esos países tienen también que tomar medidas anticorrupción para tratar de frenar la corrupción en los países víctimas, si ustedes quieren. Por ejemplo, después de la invasión de Rusia a Ucrania, recordarán ustedes que hubo un movimiento muy fuerte hacia la aplicación de sanciones, la detección de los bienes que estaban, que eran propiedad, digamos, de los oligarcas rusos que estaban involucrados en estos casos de corrupción en Rusia y demás. Y eso puso otra vez en el tapete el tema muy importante de la transparencia en los beneficiarios finales, es decir, los dueños reales de las compañías, los inmuebles, los yates y demás. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los países occidentales acordaron que iban a aplicar sanciones a los oligarcas, pensando que con eso iban a poder parar las acciones de Putin, para que los oligarcas ejercieran presión y Putin parara con la guerra, lo que se encontraron era que era muy difícil adjudicar la propiedad sin ninguna duda a uno de estos oligarcas, porque todo eran estructuras corporativas que permitían que el nombre del real propietario estuviera absolutamente tapado y fuera muy difícil de encontrar. Entonces, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa, surgió un movimiento para reforzar la necesidad de parar estas estructuras que les permiten a los corruptos y a sus asociados esconder lo que han robado y disfrutarlo, y además parar a un segundo actor que son los que nosotros llamamos facilitadores, o en la literatura en inglés los enablers, que son aquellas profesiones y sectores económicos que facilitan la corrupción, que permiten, entre ellos estos bancos que yo les decía, que reciben los fondos y no preguntan de dónde vienen, a pesar de que dicen que aplican políticas de conozca a su cliente y de debida diligencia, o todos estos otros mercados donde se puede utilizar el dinero. En vez de actuar como protectores de la transparencia, la integridad y la legalidad, hay algunos sectores que deciden facilitarles la tarea. Y eso, por ejemplo, es lo que ha dado lugar a una ley a un proyecto de ley muy importante que se está discutiendo en este momento en los Estados Unidos para tratar de generar regulaciones para que estos sectores o actores no faciliten la corrupción. Ese panorama se repite constantemente. Busquen ustedes cualquier índice que trate de medir corrupción y van a encontrar exactamente la misma situación, la misma foto de lo que está pasando. Pero además, por ejemplo, en Europa se está discutiendo mucho el tema de la democracia, por supuesto, como ustedes saben, y la semana que viene tenemos una reunión importante de los ministros de la OCDE para discutir el tema y hablar de integridad. Y se hizo una encuesta hace muy poquito, en septiembre, a nivel global, sobre cuáles son los problemas más graves para la democracia a nivel mundial.
Y el segundo de los problemas resultó ser la corrupción. A nivel global les estoy hablando. El primero es la desigualdad económica, como un peligro o un desafío para la democracia. Y el segundo, la desigualdad obtuvo 68% como problema principal para la democracia a nivel global. El segundo, la corrupción, 66%. O sea, ahí pegadito al problema económico, digamos, o al problema que tiene que ver con la satisfacción de el bien común y el desarrollo sustentable y demás, ahí nomás la corrupción a nivel global como el segundo de los temas a tratar. Si ustedes, y yendo a esto de la democracia, todos estamos leyendo la cantidad de trabajos y libros que se están publicando sobre la degeneración de la democracia, cómo las democracias se mueren, cómo las democracias terminan. Todo esto en realidad para los latinoamericanos no es nuevo, porque nosotros empezamos a ver esta ola de populismo y de regímenes autocráticos mucho antes de que Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Pero cuando Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo académico internacional abrió los ojos, prendió la luz sobre ese fenómeno, que era un autócrata al estilo García Márquez, que había llegado nada menos que a la Casa Blanca. Nada nuevo para nosotros como modelo de actuación, pero eso puso el foco y eso, digamos, ha sido muy bueno porque ha hecho que se vuelvan a discutir los temas centrales de la democracia, de la calidad de la democracia. Si ustedes, para darles algunas cifras, en el índice del The Economist, en el índice de democracia del The Economist, solo 3 países de América están rankeados como democracia plena. Solo 3 en todo el continente americano. Canadá, Uruguay y Costa Rica. Solo 3. Esos son democracias plenas. En Latinoamérica y el Caribe es el 6º año consecutivo que la calidad de la democracia declina. 6º año consecutivo. La zona que más bajó entre el 2020 y el 2021 fue Latinoamérica, en la calidad de la democracia. Pero hay otros estudios. El estado de la democracia de IDEA, por ejemplo, establece que solo Uruguay es una democracia de alta calidad en todo el continente americano. Lo que se ve es una regresión. El 43% de las democracias del mundo declina en su calidad en el índice del 2021. Ahora a fin de año aparece el de este año. El 70% de la población mundial vive en democracias débiles o directamente dictaduras. Y según el BIDEM, el 44%, que es otra medición de calidad de democracia, el 44% de la población mundial vive en la forma más generalizada de gobierno, que son las autocracias electorales. Es decir, aquellos sistemas que se dicen democráticos porque celebran elecciones, pero en realidad a través del proceso electoral llegan al poder quienes no, digamos, no confían en la calidad de la democracia o no están interesados en la democracia, sino todo lo contrario, y desde adentro tratan de deteriorar la democracia. Esa es una diferencia con lo que nos pasaba en las olas de ataques a las democracias anteriores. Los anteriores, digamos, ustedes saben, aquello de las olas de democratización. En el 80 fue la tercera ola de democratización en el mundo, donde se terminaron los golpes militares en Latinoamérica, en líneas generales, volvimos a la democracia, después Europa del Este. Así como hay olas de democratización, ha habido olas de ataque a la democracia, de usurpación del gobierno, pero no era a través de elecciones, era no a través de elecciones supuestamente libres, organizadas, periódicas y demás, sino que eran los famosos golpes de Estado. Ahora lo que vemos es que la democracia es atacada desde adentro por gente que llega al poder a través de elecciones con una
con una narrativa de democracia y anticorrupción, pero en realidad no tienen una agenda democrática. Lo primero que hacen es atacar la independencia de los poderes, los controles y los checks and balances, el Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial, sobre todo, los ataques a la prensa y demás. Todo eso se opera, pero esos líderes han llegado a su posición a través de elecciones. Esto me lleva a una reflexión. Nosotros durante muchísimo tiempo pusimos el acento en el tema para hablar de la democracia y todos creíamos que la democracia estaba ganada y después de la caída del muro de Berlín, y se acordarán del libro de Fukuyama, El fin de la historia, dimos por sentado que lo más importante eran las instituciones y dentro de ese panorama lo más importante eran las elecciones. Y hubo una gran atención al sistema electoral. Pero a la vez se descuidó o se puso en segundo lugar otro aspecto institucional muy importante, que es el de la democracia controlada, la democracia donde los controles son centrales, para defender el pluralismo, los derechos de todos los habitantes, el Estado de Derecho, los derechos de las minorías, y garantizar que los gobiernos sean transparentes, íntegros y que trabajen en pro del bien común. Alguien tiene que controlar eso. Y esa faceta de democracia control no fue tan atendida como la democracia electoral. Y si ustedes, y con Ricardo hemos trabajado en temas electorales durante muchísimos años, si ustedes recorrían Latinoamérica hace 10 años, la gran atención era cómo cambiar el sistema electoral para que fuera más transparente, más justo, más equitativo, más inclusivo, etcétera, etcétera. Pero no había tanta discusión sobre la democracia control. Y paradójicamente, esos sistemas que creíamos que eran tan buenos para proteger la democracia, nos han jugado una mala pasada en muchos países, no solo en Latinoamérica, sino también en muchos países de Europa. Primero en los países del este de Europa y luego en las democracias occidentales, digamos, más consolidadas o tradicionales. ¿Por qué uno habla de democracia y corrupción? Porque ustedes pueden tomar, y todos ustedes son profesores, elijan la definición de democracia que quieran, cualquiera. Si toman todos los elementos de la definición que han elegido, no hay uno que no sea afectado cuando hay corrupción en el país. Pueden tomar la definición de democracia de la Carta Democrática Internacional, por tomar un instrumento internacional en la región. Pueden tomar el diseño global de democracia que tiene Idea Internacional, que es una gráfica, digamos, un concepto que se puede graficar fácilmente, y todo, la representación se ve afectada cuando hay corrupción. Los representantes nos representan a los ciudadanos que votamos o representan a los que pagan las campañas o a los que les dieron el lugar en la lista correspondiente a cambio de otros favores, digamos. La participación. Una democracia es realmente participativa, inclusiva, cuando hay algunos que tienen una influencia, una capacidad de influencia infinitamente mayor que otros ciudadanos. Mis dudas ahí. El buen gobierno. La democracia trabaja para un gobierno que trabaja hacia el bien común, de forma organizada, transparente, etcétera, etcétera. Del buen gobierno queda muy poco cuando hay corrupción. Y si seguimos el control del gobierno completamente destruido si hay corrupción, el respeto de los derechos fundamentales en riesgo cuando hay corrupción. O sea que cualquier aspecto que ustedes tomen de la democracia se ve afectado por la corrupción. Y si toman una definición mínima de democracia, diciendo que democracia es
la celebración periódica de elecciones para elegir autoridades, solo lo electoral, el componente electoral, también resulta afectado cuando hay corrupción. Ni qué decirlo, no hace falta ni que entrar en el detalle, pero no solo el día de la elección, sino en los procedimientos previos, el tema del financiamiento, hoy por hoy la inclusión de otros actores que incluso alteran la influencia relativa en los procesos electorales y que presentan el problema de que están fuera de la jurisdicción de los países porque operan desde el extranjero, o sea que no pueden ser alcanzados por la acción de los tribunales, pero además tampoco pueden ser alcanzados por la acción reguladora de los estados, porque todo lo que tiene que ver con la digitalización de las campañas electorales y la influencia de los capitales corrosivos, por ejemplo, o de gobiernos extranjeros, queda fuera del alcance. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales en las campañas electorales, los trolls, los bots, la desinformación, los deepfake, todo lo que pasa en las redes sociales difícilmente puede ser regulado por un país. Y por supuesto que queda muy lejos del alcance de los jueces. Entonces, todos estos factores que tienen que ver con la corrupción y el financiamiento de las campañas y la relación dinero-política afecta a todas las condiciones de la democracia y también a lo mínimo que son las elecciones. Ahora, hemos visto muchos datos. Hemos visto que se ha deteriorado la democracia. Hay algunos aspectos que hay que señalar como muy preocupantes y con esto voy terminando, así abrimos el diálogo. Un tema, la falta de apoyo a la democracia en los países. A nivel global, y se repite en Latinoamérica, los que menos apoyan a la democracia en las encuestas que se realizan son las generaciones más jóvenes. Y el apoyo global a la democracia en los países viene descendiendo notablemente. Un dato que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en nuestra región, que surge del Latino Barómetro, es que más allá de que el apoyo a la democracia, es decir, prefiere vivir en democracia o un gobierno autoritario, ese apoyo que al principio, cuando volvíamos en la tercera ola de democratización, estaba alrededor del 80-90%, obviamente por lo que nos había pasado en los golpes y demás, en los golpes de Estado, ese apoyo hoy está en el 40 y pico por ciento en promedio. O sea que ya estamos por debajo de la mitad. Pero más preocupante para mí que eso es que el 27% de la población dice o contesta que le da lo mismo vivir en democracia o en un gobierno autoritario. Esos indiferentes son para mí los más preocupantes, para la eficacia, la posibilidad de sostener democracias sustentables. Otro tema otro elemento que me parece que tenemos que tener en cuenta es el de la insatisfacción con la democracia. Eso tiene que ver con lo que Bobbio llamaba las promesas incumplidas, y nosotros lo tenemos muy bien graficado cuando volvimos a la democracia en el 83, durante la campaña previa. Ustedes recordarán que el presidente Alfonsín repetía en sus discursos: con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se abren las fábricas. Bueno, muchas de esas cosas realmente no se han transformado en realidad, pero no solo en nuestro país, en muchos otros países existe esa insatisfacción con la democracia, con los resultados, con la eficiencia de la democracia. Latino Barómetro, pero se repite en otras regiones. 80% de la población está insatisfecha, está desconforme con lo que la democracia les da. Tercer dato que me parece importante es el de la falta de confianza. Este se repite obviamente a nivel global y todo el mundo lo menciona. La gente no confía más en las instituciones, en los políticos. Por supuesto, las instituciones políticas son las que menos confianza generan.
Y obviamente es muy difícil robustecer una democracia cuando la confianza está quebrada, porque esa es la confianza forma parte de los pilares fundamentales o de los cimientos que necesitamos para la democracia, las condiciones para que la democracia crezca y sea sólida. Pero viniendo a nuestra región, y ayer hablaba con un colega de Asia que me señalaba exactamente el mismo dato en su región, más abajo todavía que la escasísima confianza que los ciudadanos tienen en los partidos políticos, que son los últimos de la lista normalmente, por debajo está la confianza interpersonal. Y esto se viene repitiendo en nuestra región desde hace años. Cuando yo escribía sobre cultura democrática en los 80 o 90, decía, pongamos atención ahí, porque si nosotros no confiamos en el otro, que es nuestro vecino, ¿cómo vamos a pretender que alguien pueda confiar en alguien tan distante como un político o el presidente de la nación o un juez o lo que fuera? Entonces, ese punto para mí es central. Esa pérdida de confianza se vincula con lo que yo creo son las rupturas, el quiebre de los consensos básicos en una sociedad sobre los valores que nos van a servir para poder vivir juntos. Esos valores, ya no hay acuerdos claros sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no vamos a aceptar como sociedad. Y si no reconstruimos esos consensos, va a ser difícil que demos satisfacción a los ciudadanos y que nos sintamos satisfechos. Y esta falta de confianza, que es de lo que se habla habitualmente, se vincula con un factor que algunos académicos están empezando a estudiar con atención, que es la sensación o el sentimiento por parte de la ciudadanía de que nosotros los ciudadanos hemos perdido toda eficacia para poder influir en la toma de decisiones políticas, a pesar de los mecanismos de democracia semidirecta y de toda la parafernalia de la democracia participativa. Hay una especie de sensación, dicen quienes estudian la psicología, que está detrás de los problemas de la democracia, hay una sensación de pérdida de influencia de los ciudadanos. Y esto me llevó a pensar en lo siguiente. Hasta que tuvimos el voto universal, digamos, hubo muchas etapas históricas donde había esta insatisfacción. ¿Cómo se incorporaba a partes que estaban como fuera de la posibilidad de decisión, cómo se las incorporaba al proceso de decisión para que tuvieran su parte o cuota de poder? A través de la ampliación del sufragio. Después de eso, digamos, el sufragio universal se consolida en fines del siglo XIX, principio del siglo XX, estoy hablando en líneas generales. Después hubo un momento en que creo que Ricardo es el especialista con todo lo que fue la incorporación de la doctrina social de la Iglesia, de los conflictos derivados del aceleramiento de la revolución industrial y la necesidad de incorporar a clases que habían quedado fuera del proceso. Y eso se hizo con la ampliación de derechos. Todo el derecho laboral, aunque ahora lo podamos criticar, el que hemos vivido hasta ahora, surgió en esa época como protección especial para un sector de la sociedad que estaba desprotegido. Mi cuestionamiento ahora, y estoy escribiendo sobre eso en este momento, es que tenemos pocas herramientas hoy efectivas para proceder a esa incorporación de sectores que se sienten absolutamente fuera del sistema. Pero tenemos un problema. Toda la ampliación de derechos que estamos haciendo va par y par con las políticas de identidad. Es decir, tenemos la sociedad fragmentada en grupos identitarios muy fuertes. La comunidad LGTBQ, los afroamericanos en algunos países, etc., los migrantes en otros países.
Esas políticas identitarias se combinan con esa ampliación de derechos que ahora tenemos, y nuestro país está a la avanzada con la ley del matrimonio gay, la incorporación de cupos en el sector público para estos sectores, etcétera, etcétera. Pero esa incorporación no produce la sensación de inclusión, precisamente porque el tema de las identidades está tan fuerte, sino que produce una fragmentación mayor en la sociedad. Porque esos que se incorporan y que ganan derechos y que podrían estar contentos, vienen con un rótulo, pelearon con un rótulo y son incorporados con el rótulo, no como uno más, sino incorporados como ese grupo. Y esto me parece que nos deja sin otra herramienta, porque ya el sufragio es universal, ya hemos incorporado, en algunos países votan hasta los niños, en algunos casos, a través de sus padres, pero se está hablando de eso, nosotros hemos bajado la edad. Muy bien, ya más, en ese rubro no podemos seguir incorporando. Pero los derechos que estamos consagrando para incorporan, pero siguen excluyendo. Y me parece que entonces no generan el efecto que generaban antes las distintas olas de ampliación de la participación. Bueno, podríamos, y me superpasé de los 15 minutos 20 prometidos, así que Nicolás, te doy la palabra. No le dije nada, Doc, porque estaba demasiado buena la charla, entonces dije, no me da la cara para interrumpirlo, es todo suyo. Bien, vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas, que creo que es la que más entretenida normalmente se hace, ya que, bueno, abren al debate. Y solamente por esta ocasión, Doc, me voy a tomar el atrevimiento de romper el hielo y comenzar con esta etapa, porque, bueno, en cierta medida parte de lo que dice es cierto, de que los jóvenes, y me hago responsable también de esa línea de pensamiento, somos los que por ahí menos creemos hoy por hoy en la democracia, absortos en esta idea de que no, la democracia a nosotros no nos ha dado muchos buenos momentos, y a pesar de que podemos jactarnos de que siempre hemos vivido en democracia. Sergio González planteaba que la democracia y el autoritarismo, si fueran tomados como extremos, ¿cuál sería el término medio? Yo acá, Doc, le hago una consulta. Conforme los romanos, que tenían dentro de sus sistemas, para cuando la democracia no funcionaba, el papel de un dictador que dentro de todo restablecía el orden democrático, ¿no sería necesario poder establecer un órgano de control similar para que la democracia funcionase como teóricamente debe funcionar? El dictador benévolo, porque era Claro. un dictador benévolo por empezar, Sí. Era un dictador que tenía poderes especiales como los poderes de concentración del poder en una figura, nuestra concentración de poder en el Ejecutivo, y ya hemos incorporado esa figura con los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa, los estados de excepción y demás. Yo no crearía nada nuevo, y menos una figura unipersonal para cuando las cosas no anden bien, porque Claro. es muy riesgosa. Me parece que el riesgo es fenomenal hoy, porque imagínate si tenemos la concentración de poder que tenemos en esquemas constitucionales, sin que nadie aparentemente saque los pies del plato, para hablar rápido, Sí. un dictador benévolo no me parece. Y además, yo creo que esas instituciones hay que estudiarlas en el contexto. Claro, sí. En el contexto. Y creo que no, personalmente nunca avalaría una cuestión semejante. Me parece muy riesgosa. Sí, no, el problema más que nada iba de la mano con esto de que usted también decía del tema de la capacidad de concentración de votos y de gente radicado solamente en el sistema electoral, que hoy, más que nada por el tema de las redes sociales, se hace muy sencillo, si se quiere, poder ser convocante y poder generar estos votos. A nosotros nos pasa constantemente en la facultad y el campo universitario se ve mucho
de que chicos de primer año regulan lo que va a ser el sistema gubernamental de la parte de los estudiantes para el resto del año. Cosa que también nosotros lo podemos ver dentro de lo que es la parte de lo que es la corrupción democrática a gran escala, tanto en el resto del país. Por eso es como una... No, yo creo que lo que tenemos que tener es organismos de control que funcionen, empezando Claro. por tener un Estado de derecho sólido, con la división de poderes correspondiente, el respeto de esos poderes, y también el compromiso de toda la clase política y de la ciudadanía respecto a haber acordado que vamos a respetar las reglas. Y nosotros tenemos el problema adicional de la anomia. Nosotros hacemos las reglas porque son lindas para tenerlas, escribíamos muy buenas leyes, Sí. escribíamos muy lindas leyes, pero después las teníamos guardadas y era imposible que eso se aplicara. Pero vos mencionás un tema muy importante y obviamente los romanos no lo podían tener en su radar, que es todo el mecanismo de comunicación que nosotros tenemos en la actualidad, de comunicación en el que operamos, discutimos, cambiamos ideas, pero también somos manipulados. Claro. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que decir en tema de tecnología, y ese es otro tema que es un tema de gran preocupación actual para mí y de mucha proyección futura, es todo lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial para evitar lo que yo llamo la algocracia, es decir, el gobierno de los algoritmos, y estamos ahí de llegar a eso, pero tenemos que empezar a trabajar y un Estado solo no puede con ese mecanismo. Pero lo que tenemos que tener en claro es que las herramientas que nosotros teníamos pensados para la democracia tradicional, donde teníamos los diarios, después vino la televisión y cambió un poco el centro de presión y cambió las reglas de juego o de operación de la política. Esas herramientas no nos sirven para lo que estamos enfrentando ahora. Claro. No nos sirven. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se llama la industria de la influencia. En algunas campañas electorales en Europa, lo que hemos descubierto es la contratación en países extranjeros de influencers en países extranjeros que con una línea en sus líneas de Instagram, Twitter o la que fuera, generan realmente movilización o movimiento y discusión en la sociedad y pueden orientar y pueden malinformar. Entonces, una de las cosas que ahora se está trabajando mucho en Europa y en algunos países de Latinoamérica es cómo alertar a la población sobre esta desinformación, sobre la influencia de la manipulación o el efecto burbuja que produce y que producen las redes sociales y que ayudan a producir las redes sociales, y lo que eso significa en materia de fragmentación de las sociedades y de enfrentamiento. La famosa la grieta nuestra, sí, no es solo nuestra, está generándose en el mundo entero. Y todo esto que hemos estado hablando es clima propicio para populismos, autócratas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos reaccionar como especialistas que somos en temas políticos o en derecho, simplemente diciendo, bueno, vamos a cambiar la ley y vamos a poner esto o lo otro, porque hay mucho de esto que no lo podemos resolver con la ley. Y por supuesto que deberíamos empezar a trabajar en serio en la cultura ciudadana. Al principio hablábamos de la importancia de la educación, pero no solo me refiero a la educación formal, me refiero a la construcción de ciudadanía. No hay democracia sin ciudadanos. Y los que somos más grandes acá, Nicolás, te podemos contar que cuando volvimos a la democracia en nuestra región, para mi gusto, sufrimos la influencia muy pesada, y era obviamente culturalmente muy importante, del neoinstitucionalismo. En temas como los que nosotros trabajamos, el profesor Nolen era como la Biblia, diría yo.
para los temas electorales, institucionales y demás. Sartori, otro grande. Muy bien. Si en aquella época, y se acordarán los que son más o menos de mi edad o fueron mis profesores, si en aquella época hablaba un politólogo o un especialista en sistemas de gobierno, un abogado, peor aún, si se nos ocurría hablar de cultura democrática, de valores, nos tildaban como si fuéramos de otra comunidad científica. La comunidad científica política tenía que poner el acento en las instituciones. Y se descuidó todo lo que tiene que ver con la cultura, con los valores, con los principios. Bueno, o abrimos nuestra cabeza y empezamos a trabajar en serio en eso como sociedades, o vamos a tener un problema, porque hemos hecho un edificio, pero descuidamos los cimientos, entró agua y no vamos a dejar que se caiga como el edificio de Miami. Tal cual. Doc, voy a darle la palabra. Sergio, no sé si tu respuesta fue contestada dentro de lo que fue la contestación de la doctora. Me parece que no, porque hace una segunda... No sé cuál es la pregunta. Él plantea de si la democracia y el autoritarismo fueron tomados como extremos, ¿cuál sería el término medio más virtuoso siguiendo la ética aristotélica? Y dos, después de una pregunta completa el pensamiento. Sí, que dice sí, que su pregunta se refería a que hemos endiosado la democracia sin preguntarnos por un sistema de gobierno mejor. Podemos preguntarnos, y ¿saben dónde más me preguntan sobre eso? En los países musulmanes, clarísimamente. Esta discusión no es una discusión de los países occidentales, tampoco es una discusión en África, pero sí es una discusión que surge en los países musulmanes, los países del MENA, de la región del norte de África, donde muchos dicen, bueno, pero lo que pasa con el occidente es que quiere imponernos una forma de democracia, y por supuesto que esta discusión la he tenido en China, donde también teníamos un capítulo y tuve la oportunidad de estar ahí con el ministro encargado de la transparencia y de la anticorrupción y demás. Y muchos hablan de, bueno, este es un modelo distinto de democracia a la China, digamos. Yo no creo que no haya otros modelos. Tampoco creo que democracia sea un extremo y el autoritarismo sea otro. Creo que la democracia está bastante en el medio, como nosotros la entendemos, como un sistema representativo de inclusión, de igualdad, de respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, que está orientado al bien común, etc. Con todo eso, yo no creo que sea un extremo. Me parece que es un modelo bastante aceptable entre lo que podría ser un gobierno asambleario o la anarquía directamente, que me parece más opuesta al autoritarismo. Pero puede haber otros modelos, El tema es que los que se han inventado no han sido muy exitosos, si ustedes quieren. En Afganistán hubo un intento de una democracia con parámetros distintos a los nuestros, aunque tratara de equilibrar, y la experiencia terminó muy mal, y terminó muy mal por causas de corrupción. Ustedes saben, porque mucha gente cuando se produjo la vuelta de los talibanes decía, bueno, pero ¿qué pasó? Sobre todo los gobiernos occidentales que habían puesto mucho dinero para apoyar este intento democratizador en Afganistán. Y lo que se descubrió es que mucho del dinero que se puso se había perdido en corrupción. Porque si ustedes miran en detalle, detrás de cada uno de los fracasos nuestros como sociedades en materia de democracia, de welfare state, de defensa de los derechos, de protección de la gente, digamos en general, detrás de cada uno de esos episodios, grandes o chiquitos, hay un tema de corrupción.
en Afganistán lo hubo. Por ejemplo, las listas supuestas de soldados que estaban con el gobierno legítimamente establecido y demás, eran listas donde había muchos nombres falsos para cobrar sueldos, recibir ventajas, etcétera, etcétera. Las listas o facturas de compra de materiales en el Estado estaba llena de cosas que eran falsas, los controles fallaron en ese Estado. Entonces hubo mucha corrupción, lo que hizo que después cuando los talibanes avanzaban, ¿se acuerdan? Todo el mundo decía, bueno, pero acá tenemos un ejército que se supone que es fuerte, los van a parar, y hasta que entraron a Kabul nadie los paró. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción, lo que daba la sensación de que se contaba con un Estado más sólido del que en realidad había. Si ustedes miran, para no hablar de una guerra, en la guerra de Ucrania ciertamente la corrupción ha sido un factor determinante en el país agresor. Cuando se producen los incendios en las fábricas textiles de Bangladesh, muere muchísima gente. ¿Por qué muere muchísima gente? Porque los que tenían que inspeccionar y garantizar que las condiciones laborales y de seguridad de los edificios fueran X, firmaban los certificados, pero no controlaban nada. Y todo seguía operando así hasta que murieron muchísimas personas. Cuando se hundió el ferry coreano, exactamente lo mismo. Tenía todos sus permisos, pero había 3.000 personas cuando podía haber 300 arriba del ferry. Bueno, nosotros tuvimos Cromañón primero y tuvimos la tragedia de 11. Sí. Clarísimamente. Pero el Líbano, cuando estalló en Beirut, ¿se acuerdan el estallido en el puerto de Beirut de esos silos que estaban cargados de cosas que no tenían que tener? ¿Qué es lo que se descubrió? Que los que tenían que controlar que nadie dejara esas sustancias ahí, habían firmado certificados de que ahí no había nada que no debiera estar y no los habían firmado controlando, porque si hubieran controlado, hubieran visto lo que había. Entonces, si nos ponemos a ver, tenemos muchos casos de corrupción detrás de los fracasos. Y volviendo a la pregunta de otros modelos, creo que los que han intentado tener otros modelos, Marruecos, por ejemplo, es un caso interesante, con un rey que a pesar de que algunas cosas son muy extremas en sus decisiones, pero que lentamente ha ido incorporando derechos y haciendo una apertura. No es una democracia occidental ni nada que se le parezca, pero bueno, tiene su modelo, como dicen mis colegas de Marruecos, tiene su modelo. Bien, la pregunta siguiente habla de lo siguiente. Las regulaciones, a veces muy restrictivas, sobre lavado de dinero y corrupción en el sistema bancario se aplican indiscriminadamente a todo ciudadano, siendo que la mayoría no es corrupta y a los de poco nivel adquisitivo Perdón, no lo son. Nicolás, Sí. esa misma persona tiene 3 renglones antes de eso. Entre los dos del profesor Sergio González está, yo no sé cómo se llama porque ha puesto su profesión ahí, dice la política identitaria no sería algo realmente no deseable en una democracia, ya que se pierde el principio de igualdad de cada individuo. Y luego continúa en lo que estabas leyendo y continúa. Y seguí. Un segundo, pues de la mano con eso, el doctor Sebastián Vergara dice, en relación a esto último, lo último que dijo la doctora sobre la democracia y las identidades, por ponerle un nombre, ¿existe alguna vía para restaurar el sentido de comunidad política más allá de las demandas identitarias? Sí, el sentido sería tratar de reconstruir la solidaridad en las sociedades. Pero si no confiamos en los otros, tenemos un problema. Por eso es que vuelvo a poner el acento en eso, en la falta de confianza interpersonal. Y si pudiéramos recrear la solidaridad en las sociedades, el sentirse parte de un todo, aunque pensemos políticamente distinto o tengamos distintas profesiones, distinto nivel económico de recursos y demás, pero somos parte de y somos solidarios entre nosotros y confiamos entre nosotros, sería mucho más fácil. El problema de estas políticas identitarias
es que están a la orden del día y se las presenta como una forma de generar o de respetar adecuadamente la igualdad entre los ciudadanos. O sea que el argumento es precisamente el igualitario. Mi punto es que sobre la base de esa lucha identitaria y de la incorporación de derechos para que haya igualdad de derechos, lo que se genera socialmente es mayor discriminación. El resultado es mayor discriminación. Como yo lo veo, digamos, creo que es una cosa para reflexionar, por eso lo planteé como algo que a mí me preocupa y lo estoy estudiando porque es una herramienta que se nos va... Si la ampliación de derechos para grupos excluidos les suma derechos pero no los incluye verdaderamente en la democracia y en la sociedad, tenemos un problema, me parece. Tenemos una herramienta menos, o la herramienta que estamos usando no es la herramienta adecuada para la inclusión. No produce la misma sensación de yo participo de esta polis que sí producía, por ejemplo, o produjo en su momento el sufragio universal. Esa ampliación de la ciudadanía me parece que no se está logrando. ¿Qué más? ¿Profe? Sí, sí, Nicolás, he escuchado con mucha atención esta, no, profesor. No sé si se escucha bien, estas políticas identitarias. Desde hace bastante tiempo yo me pregunto lo mismo, cómo esta suma de fragmentos, las minorías sexuales, las minorías étnicas, lingüísticas en otros países, el tema de la famosa inclusión de género, perspectiva de género, paradojalmente está construyendo una sociedad desigual. Yo el otro día, medio en broma, medio en serio, ya he estado de visita hace pocos días, la ministro de, yo sigo hablando ministro, no ministra, y yo le llamo ministro de la desigualdad, lo mismo que en el caso argentino. Estas ministros, ministras que hablan de la igualdad están creando cada vez más formas muy agresivas de desigualdad. Acaba de ocurrir un hecho, seguramente todos ustedes conocen, en España hace muy pocos días, creo que en Segovia, el tribunal le da la guarda de una niña al padre tras un proceso largo de 5 años. La madre dijo, antes que entregarle la guarda al maltratador, ella definía que el padre, prefiero mi hija muerta, y cumplió con su palabra. Hace menos de una semana mató la criatura para no entregársela al padre. Inmediatamente la ministra de la Desigualdad, Irene Montero, que nos ha visitado hace pocos días o creo que está todavía en el país, dijo lo siguiente: espero que este hecho no se lo utilice como una forma de instrumentación política. A lo cual un periodista le respondió, la señora ministro hace uso de la instrumentación política cada vez que hay una mujer muerta o cada vez que el infanticidio, en este caso, ha sido producido por el padre y no por la madre. Y dijo, no hablemos de esto, olvidándose que había un niño muerto. Entonces, ¿qué igualdad hay acá? ¿Qué incorporación, como vos decías, Delia, de derechos cuando tenemos esta suma de fragmentos? Las minorías sexuales, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. La verdad que no sé cómo, ¿no?
pero me lo pregunto, no sé si vos piensas que habría alguna manera de que esto cumpla el papel que en su momento cumplió la ampliación del voto, el de los derechos sociales y demás. Yo creo que el problema que tenemos, y coincido totalmente, no tengo una solución, no he leído cómo solucionar el tema. Lo que he hecho es juntar lo que había leído, escuchado y visto sobre políticas de identidad y la política de identidad como la política global, y claro, todas estas incorporaciones, y pensé, antes incorporábamos y era eficiente, ahora incorporamos y generamos más fragmentación, como vos decís. O sea que yo lo planteo como una duda que tenemos que ver. Creo que a corto plazo es muy difícil revertir el proceso, porque son incorporaciones, porque no son incorporaciones, son peleas, es algo contra el resto. Y obviamente que yo estoy a favor de la igualdad de la mujer, obviamente, creo que tenemos los mismos derechos, que tenemos que tener el mismo reconocimiento, etcétera, etcétera. No estoy en contra de las mujeres. Creo que el problema de los derechos no se puede plantear como en contra de. Eso en primer lugar. Segundo, la generación de una verdadera comunidad, de una sociedad donde todos estemos incluidos y nos sintamos incluidos. Y por eso digo que no se puede lograr tan rápido, por lo menos en sociedades como las nuestras, porque esto va a requerir un proceso muy largo de reconstrucción de esos valores que tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal, la inclusión de todos los compañeros en la escuela en igualdad de condiciones, la no segregación, porque al paso que vamos, por ejemplo, la educación pública, yo me he educado y toda mi familia, digamos, se educó siempre en la educación pública. La educación de la escuela primaria pública argentina en los años 60 nos permitía a todos estar juntos, siendo muy distintos, pero estábamos juntos. Y fue en la escuela primaria pública que aprendimos que todos éramos iguales. La hija del abogado, la hija del médico, la hija de la señora que trabajaba en la casa de alguno de ellos, el hijo del comerciante, y todos participábamos, y bueno, tantas veces se ha dicho lo del guardapolvo blanco, ¿no? Bueno, eso generó un sentir, una sociedad que yo percibía como más inclusiva y generaba un sentido de menos desigualdad. Lo que estamos viendo en la educación hoy es completamente propicio para segregarnos en grupos y fragmentos. Los clivajes sociales son terribles, provocados desde la educación, porque estamos generando burbujas segregadas unas de otras, ni qué decir la inutilidad de la escuela pública, donde hasta las clases más bajas o que con menos recursos económicos tratan de ir a una escuela privada, la parroquial, la cooperativa, con tal de no caer en la escuela pública, porque realmente la escuela pública ha quedado como la escuela de uno de estos grupos segregados. Entonces, me parece que a largo plazo podemos tratar de revertir la situación, pero tenemos que empezar ahora. Y el problema que tenemos es que los políticos, incluyo a los de todos los partidos políticos, y no tengo nada contra los políticos, he trabajado con políticos mucha parte de mi vida, y hay políticos buenos y hay políticos malos, pero la preocupación por la educación no es la prioridad. Y no es la prioridad por una cuestión muy clara. No da réditos electorales en 2 años o en 4 años. Salvo la política universitaria, que es más visible, y ahí ya hay electores siendo objeto de la política. Pero si no empezamos a trabajar en serio en educarnos, en valorar el ejemplo, en ser conscientes de que tenemos que ser ejemplares, no podemos cambiar esa situación. Miren, uno de los casos, por supuesto que en los distintos países en el mundo
hay sectores de la actividad pública más corruptos que otros. Por ejemplo, en Latinoamérica, la policía es un sector muy corrupto, el sector salud es otro donde hay mucha corrupción. En la India, por ejemplo, el sector educación es uno de los sectores más corruptos. Y una vez haciendo un trabajo sobre ese tema con nuestro capítulo, en nuestro equipo allá, teníamos el testimonio de una niñita de 6 años, era primero o segundo grado, digamos, de la escuela, que contaba que la maestra les pedía, para ponerles una buena nota, que le llevaran una tarjeta telefónica. ¿Se acuerdan que hace años para hablar por teléfono había que tener una tarjeta y se ponían muchos números, como una tarjeta prepaga para el uso de la línea telefónica? Bueno, el niño había normalizado, y ese es otro problema en materia de corrupción, esa indiferencia viene con la normalización de la corrupción. Como dirían los jóvenes, es lo que hay, o yo no puedo cambiar nada, entonces bajamos los brazos y así se hace acá, digamos. Esa normalización de la corrupción puede empezar muy de niños, porque para aquellos chicos, sacar una buena nota en una prueba era que el padre les hubiera dado la tarjeta para darle a la señorita. ¿Qué puede pensar un niño que se educa en un contexto así? Y muchas veces la gente me dice, bueno, pero lo que pasa es que los temas de corrupción son áridos, ¿cómo le explicás a un chico? ¿Cómo construís valores con un chico? Yo le digo, mira, y una vez hice un ejercicio muy interesante en Jordania, con todos nuestros capítulos de la región del MENA, hablando de estos temas, y yo les dije, a ver si me pueden explicar un conflicto de intereses como para que lo entienda un niño de 4 o 5 años. Claro, hay que ponerse a hacer el ejercicio, pero es absolutamente posible y fácil. Lo único anecdótico que les cuento es que me pregunta uno de los asistentes, y eran mayoría de hombres, uno me preguntó, yo estaba hablando en inglés, o sea que dije un niño, a child. Entonces uno me preguntó, ¿ese niño es mujer o es hombre? Porque es diferente. 5 años. Pero amén de la anécdota. Después que los incentivé un poco, surgieron ejemplos que son los clásicos y que cualquier niño entiende. Si ustedes tienen una clase de niños y tienen a la madre de uno que es la maestra, y hay que darle el premio al niño más lindo del curso, y la maestra es la que decide. Después que la maestra elige a su hijo, que es uno de los alumnos, todos los demás van a pensar, o muchos de ellos van a pensar, que la madre no era precisamente imparcial para repartir ese premio, porque tenía una tendencia. Eso es un conflicto de interés. Eso es un conflicto de interés, como los que después tienen los que firman contratos a nivel gubernamental para comprar cualquier cosa. Troya se había quemado por lo mismo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, y le explican a un niño que hay un partido de fútbol donde hay 2 equipos. El papá de uno de los jugadores del equipo A es el árbitro y cobra penal, foul o lo que fuera. Ese señor tiene un conflicto de interés. No puede ser árbitro, no puede actuar en defensa de los intereses generales sin la duda, por lo menos, de estar inclinado en uno o en otro sentido. Bueno, eso yo les aseguro porque he hecho la prueba. Lo entienden los chicos perfectamente, casi mejor de lo que lo entendemos los grandes. O sea que se puede hacer ese esfuerzo, pero necesitamos compromiso, necesitamos formación de docentes, necesitamos apoyo y necesitamos mantener ese esfuerzo de construcción durante por lo menos muchos años, digamos. Porque si esperamos a que una persona obtenga un cargo electivo o sea nombrado ministro para venir y decirle, mire, acá hay una ley de ética pública,
que en su artículo 2, siempre todas las leyes de ética pública son los mismos, dice, son deberes del funcionario público. Uno, respetar las leyes. Ya en Argentina tenemos un problemita ahí. Segundo, actuar con honestidad. Hemos tenido que poner en la ley que hay que actuar con honestidad. ¿Ustedes se dan cuenta de a lo que se ha llegado? Eso formaba parte de las virtudes republicanas que estudiábamos en los libros de educación democrática de Suretti y Peñalosa, porque no estaban en las leyes. Ser honesto, ser responsable, no robarse las cosas públicas, etcétera, etcétera, formaba parte de las virtudes del hombre cívico, digamos, de las virtudes cívicas. Ahora, cuando los consensos se rompen, cuando todo da igual, cuando, bueno, como en África, por ejemplo, el dicho en África, en vez de roban pero hacen, como decimos aquí en Latinoamérica, es, llegó mi hora de comer. Ese es el principio del sector público en algunos países. Esta es mi hora de comer. Ahora yo estoy en el poder, como yo y come mi familia. Muy bien. En ese contexto, todo lo que eran virtudes cívicas, y cuando empezamos a estudiar derecho, la primera clase de derecho que tenemos es la distinción entre el derecho y la moral. Y como no nos funcionó el remordimiento o la autoconvicción de cuáles son las normas, la reacción que siempre las sociedades han tenido cuando los consensos morales se rompen, cuando nos transformamos en lo que yo llamo la sociedad cambalache, cuando eso pasa, la reacción de las sociedades es subir un nivel en la coercibilidad de esas normas y crearlas como leyes creadas heterónomamente que se van a aplicar con independencia de lo que el ciudadano piense o crea y con una autoridad que puede coercivamente hacer que la ley se cumpla o sancionar al que la incumple desde la heteronomía. Bueno, eso lo hemos hecho porque ser honesto ya no es un mandato en muchas de nuestras sociedades, entonces lo hemos puesto en la ley, sin mucho éxito, debo decir. Doctora, el doctor Plaza tiene una consulta y doctor, antes de darle la palabra a usted, por cuestiones de tiempo yo debo retirarme, pero la verdad ha sido fantástico, así que bueno, ha sido un placer poder escucharla. Un gusto, Nicolás, gracias y suerte en el examen. Muchísimas gracias. Doctor Plaza, la palabra es suya. Muchas gracias, Nicolás, y muchísimas gracias, doctora, por esta esclarecedora exposición tan amable suya, por otra parte. Creo que usted está absolutamente en la razón. Estamos frente a un problema de valores y por consiguiente frente a un problema de educación del cual somos todos responsables y en el cual nos hemos ido haciendo cómplices, para decirlo suavemente, todos de esta tolerancia hacia el disvalor. Nada podría ser más contrario a la buena salud de las identidades que lo que estamos haciendo. Donde vemos una identidad, buscamos un amigo, le creamos un ministerio, lo dotamos de un presupuesto gigantesco y nos parece que así estamos protegiendo una identidad cuando lo que estamos haciendo es exactamente lo que ha denunciado con claridad Ricardo. Estamos fomentando la desigualdad y a veces creando otras nuevas o volviéndolas más graves. Ahí dejo este comentario porque usted ha sido muy, muy elocuente al respecto. El tema del control para evitar la corrupción me parece que merece una mirada ya desde otro ángulo. El control estatal del Estado no puede estar ya más pervertido
hemos creído que podíamos dejarle al Estado la facultad de organizar el control del propio Estado, es decir, nombrar los funcionarios que van a ser los síndicos y los controladores y las contralorías generales, las hemos dejado en manos precisamente de aquellos que tienen que ser los controlados. Entonces, yo no tengo mucha certeza sobre cuál será el camino exacto, pero estoy seguro de que hay que encontrar una nueva diferenciación clara entre lo público y lo estatal. Lo público es lo público, lo propio del pueblo, y el Estado es la parte del sistema político encargada de una misión que yo no tengo por qué ponerme a explicarla aquí, ya la saben ustedes. Digo, el control tendría que estar en manos de entidades públicas, no estatales. Cómo crearlas, cómo organizarlas, cómo promover los valores ciudadanos de manera que se hagan presentes en la vida pública y estatal es, me parece, el desafío más central de la democracia en los próximos años. Crear lo que podríamos llamar el control público no estatal sobre la democracia. Totalmente de acuerdo con usted, gracias por el comentario. Yo decía al principio que nos hemos centrado mucho en el aspecto de los derechos y las elecciones y poco en la democracia control. Y estoy de acuerdo con usted con una variante. Creo que tenemos que garantizar el control público no gubernamental, pero necesitamos que además del control social que ejercen las organizaciones de la sociedad civil, que deberían ejercer los ciudadanos, sobre todo con su gran herramienta que es el voto, lo que necesitamos son instituciones de control que reúnan 3 requisitos fundamentales que no las tenemos. Y esto es muy importante porque uno de los factores que favorece la corrupción es la impunidad, es decir, la falta de reacción. El ciclo de corrupción es lo que yo llamo la combinación de robar, esconder, disfrutar. Bueno, la impunidad hace que el disfrute sea fantástico, porque nadie reacciona, ni la sociedad ni las instituciones. El control público tiene que tener para funcionar 3 condiciones esenciales. Número 1, la independencia del gobierno, la independencia del poder de turno. Por lo tanto, no pueden ser designados. Si yo tengo una oficina anticorrupción, por poner nuestro ejemplo, que depende de un ministro, que depende del jefe de gabinete, que depende a su vez del presidente, ese jefe de la oficina anticorrupción no puede controlar ni al ministro, ni a los otros funcionarios, ni al jefe de gabinete, mucho menos al presidente, y así nos va con la oficina anticorrupción. O sea que hay que buscar un mecanismo para que esa persona o ese consejo no esté sujeto a ser independiente de los controlados, porque como usted dijo muy bien, el principio esencial del control es que el controlante no puede depender del controlado. Elemental. Si usted me dice qué figura se asemeja más o yo buscaría en ese sentido para el control, más allá del gran control judicial, digamos, que plantea otra problemática en materia de independencia, la figura del defensor del pueblo en Argentina con la Constitución del 94 podría cumplir ese modelo de designación y remoción y de dónde sale y las mayorías calificadas y a quién representa, podría cumplir esa función. Y creo que esa es la razón por la cual hace más de 15 años, por lo menos, que no tenemos defensor del pueblo. Porque con el cordobés Mondino quedó claro que un buen defensor del pueblo es un problema para cualquier gobierno que quiere hacer las cosas mal. Primer requisito, entonces, esa independencia. Segundo requisito, la capacidad de ese organismo que tiene que controlar. La capacidad técnica, la capacidad en materia presupuestaria, la capacidad en materia de personal, la capacidad tecnológica. Hoy por hoy,
no se puede controlar leyendo balances, lápiz y papel, o haciendo procedimientos con la escasez de presupuesto público que se le asigna. En muchísimos países, los organismos de control se dibujan maravillosamente bien en las leyes, pero luego, cuando se aprueba la ley de presupuesto anual, los recursos no están. Y les voy a contar otra anécdota que grafica esto. Hace años fui en nombre de un organismo internacional, de un multilateral, a evaluar la gestión de un fiscal anticorrupción. Y perdón si repito la anécdota porque me parece, la cuento mucho porque me parece que es muy clara. Llegué, llamé al fiscal anticorrupción, me dijo, sí, cómo no, nos vemos mañana en el café del shopping. Me pareció, yo iba en nombre de un organismo internacional, no era una ONG. Me pareció raro, pero fui al café del shopping y empecé a conversar con este señor. A cada rato, y miren de qué época estoy hablando, venía el mozo del café con un teléfono inalámbrico y le decía, doctor, tiene teléfono. El señor se levantaba, atendía, se volvía a sentar conmigo. Al rato, doctor, tiene teléfono, la misma historia. A la cuarta vez, ya le dije, qué raro que no me haya invitado a su oficina para que podamos hablar. Y me dijo, no, si quieres subir, es en el edificio que está acá en el shopping. El tema es que yo no tengo teléfono ni secretaria y tampoco tengo internet. Entonces el señor del café, que es un ciudadano tan comprometido en la lucha anticorrupción, me presta el internet del bar y yo investigo corrupción con el internet del bar. Los más jóvenes me entenderán lo que estoy diciendo. A todo el mundo nos dicen no uses el internet público de ningún lugar para nada serio. Este hombre investigaba corrupción con el internet del café y los chicos me hacen de secretarios acá con el teléfono. ¿Ustedes creen que ese señor, y la ley en ese país era bastante buena, puede hacer algo? No podía hacer nada. Lo habían ahogado a través de cortarle la capacidad de acción. Independencia, capacidad. Tercera condición, darle las herramientas jurídicas y la competencia necesaria. Porque si yo pongo cortapisas, no en la ley que crea el organismo, pero sino en otras leyes. Por ejemplo, durante muchísimos años en Argentina, hasta el año 2019, los organismos encargados del control del financiamiento de la política no podían acceder a información y estoy hablando de la justicia, recuerden que los que hacen ese control es la justicia federal con competencia electoral en cada distrito, el juzgado número 1 en la capital federal, el único organismo especializado que es la Cámara Nacional Electoral. No podía acceder a información tributaria, bancaria o la de la UIF, la oficina que previene el lavado de dinero. Entonces, cada vez que preguntaba por algo porque resultaba sospechoso, se encontraba paralizado porque la respuesta es, esa información está cubierta por el secreto bancario, fiscal, etc. Sin la competencia es muy difícil trabajar. Eso, en materia específica de financiamiento de la política, se corrigió en la ley del 2019, recién en Argentina. Como usted se imaginará, era muy difícil controlar, por ejemplo, la capacidad de aporte de algunos ciudadanos, salvo que lo hiciera el periodismo de investigación o la sociedad civil. En la elección del 2008 fue la sociedad civil la que buscó nombre por nombre y googleó nombres, entonces descubrió que jubilados que recibían la mínima estaban en las listas de aportantes de los partidos aportando cientos de miles de pesos. Y entonces fueron los periodistas con ese dato a encontrar a la persona y le dijeron, ¿usted puso tanta plata en el partido? Imposible. No, desde luego, la respuesta fue no, y bueno, ahí se iniciaron algunas denuncias y demás, pero bueno, lo que le digo entonces, ratificando lo que usted dice, el control, el elemento control en las democracias, limitación del poder, observación en tiempo y forma, requiere independencia, capacidad y competencia. Y creo que ahí tenemos una falla en Argentina. Y eso genera impunidad. Y la impunidad da el mensaje equivocado, es sigan nomás, porque acá no va a pasar nada.
Marta de Landa ha levantado la mano. Marta, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias, he disfrutado muchísimo. Delia, la verdad, brillante lo tuyo y en un lenguaje absolutamente sencillo que creo que ha quedado claro para todos el aporte que nos has hecho. Bueno, un poco también me preocupaba este tema de la accountability, ¿no? Como se le ha dado a llamar el tema del control. Recuerdo todos los trabajos de O'Donnell al respecto, ¿no es cierto? Y me parece que cierra muy bien el planteo que tú acabas de hacer, y entonces es un tema por el cual había levantado la mano, pero que fue maravillosamente ya considerado desde la pregunta y también las respuestas recibidas y la ampliación que has hecho sobre las propias preguntas. Pero bueno, yo quería tocar también otro tema y que tiene que ver con la posibilidad del manejo de las crisis económicas. ¿No? Es decir, me parece que eso es un punto importante que está vinculado al problema de la percepción de la debilidad de la democracia, más allá de América Latina y con todas sus dificultades, ¿no es cierto? Ya casi, digamos, incluso en las sociedades occidentales más avanzadas, ¿no? Es decir, en qué medida la democracia, ¿no es cierto?, ha generado mecanismos suficientes para el manejo de las crisis económicas y en cierta medida, por un lado eso, la desconfianza en la democracia, en su efectividad frente a lo económico, y tomando otro aspecto, es una segunda cuestión de que me despierta interés, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el problema del cinismo político. Es decir, esto que vos has tratado muy abiertamente, el tema de la desconfianza, ¿no? Desconfianza en las instituciones. Pero acá hay una desconfianza más que en las instituciones, en las élites dirigentes y que ocupan posiciones en organizaciones estaduales, ¿no es cierto? Y tienen en su manejo las instituciones, ya como un aspecto más normativo, además de lo que significa como efecto en la acción societaria, ¿no? Entonces, este es otro punto, me parece importante, ¿no es cierto? La conformación, constitución, formación de las élites dirigentes, ¿no? Y en ese sentido no hemos dado respuestas más allá de la mera práctica, de la capacidad, digamos, de relacionarse, de tener recursos y movilizar recursos, a veces hasta falsos desde el punto de vista democrático, pero que tienen impacto y que parecieran ser, digamos, que pueden incidir en ciertos sectores e influir ciertos sectores que de hecho no lo hacen. Lo estamos viendo ahora de una manera muy contundente con las marchas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso me parece un punto importante también en temas es decir, que no tenemos todavía buenas respuestas en relación a la formación y de las élites, ¿no es cierto? Y de alguna manera, esta idea relacionada con eso, el tema, digamos, de la ciudadanía. La formación de la ciudadanía para poder detectar élites formadas para ordenar, digamos, la vida pública, estatal, etcétera, digamos, bueno, son puntos que van relacionados. Es decir, en el Estado, de alguna manera en que se encuentra en América Latina, las democracias en general, los puntos de debilidad son tantos que de pronto encontrar cuál es el principio estimulador de un cambio en ese sentido, que puede ser la educación y demás, pero cada vez que vos pensás en la educación, pensás en los educadores, pensás en los funcionarios a cargo de esto, pensás en los dirigentes sindicales. Es decir, empiezan a haber una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que es de una complejidad tal que no solamente la hace lenta, sino que la hace hasta muy dificultosa poder avanzar en ese sentido. Entonces estamos como muy trabados desde el punto de vista, digamos, de las debilidades de la democracia. Eso es un viejo tema. Yo me acuerdo el tema de las debilidades y el énfasis en las élites
dirigentes, ¿no es cierto? En los años 70, en los años más o menos, los discutíamos en aquellos famosos congresos de derecho político. Esto se debe acordar, por supuesto, Ricardo, ¿no es cierto?, de aquella época, ¿no? Y yo creo que se ha descuidado el estudio de las élites, ¿no? Eso por un lado. Así que, bueno, el tema de manejo de las crisis económicas, el problema del cinismo político, el problema de las élites como 3 puntos que me parece que también es importante resaltar, ¿no? Coincido, Marta, con lo que has comentado. Creo que el tema de las élites está resurgiendo. En el sentido de... No sé si ustedes me escuchan. Está resurgiendo, sobre todo, no con el criterio tradicional de élites, sino élites versus los no élites, ¿no? En las sociedades. Hay un estudio muy bueno de unos autores ingleses ahora que se llama La degeneración de la democracia, que está más orientado a estos temas sociales, de valores y demás, y trata el tema de las élites versus los no élites y cómo las sociedades quedan descalzadas, digamos. Obviamente yo creo que en el tema de la ausencia de liderazgos, además de los problemas de educación, de ejemplaridad y demás, y de valores y de respeto y de confianza interpersonal, que está en la base de esto que estamos discutiendo, creo que lo que les pasó a los partidos políticos en el mundo entero es un problema, porque la formación de liderazgos para la democracia estaba muy unida a partidos que generaban esas élites, si vos querés, que iban a gobernar. Y eso no lo tenemos, porque hoy los partidos políticos han cambiado, son otra cosa. Ya no sé si entran en la categoría de partido político que nosotros veíamos históricamente. Creo que ahora lo que tenemos son grupos de personas que siguen a una persona y tienen mucho interés en ser funcionarios públicos y ganar por ganar, pero sin real liderazgo, digamos. El populismo es precisamente eso, el líder que se arma con un discurso y una narrativa muy atractiva, que se presenta como lo contrario a las élites gobernantes, digamos. Eso se repite en todos los populismos. Yo vengo a representar a ustedes, el pueblo, y otra gran discusión de qué vamos a hacer entrar dentro de ese concepto. Yo soy el representante versus la élite gobernante. O la élite de los que toman las decisiones, incluido el gobierno, incluido los sectores industriales, los sectores de poder económico y político en el país. Creo que es un tema central, pero la verdad es que no veo cómo solucionarlo rápidamente. En temas de élites y de discusión de ese tema, por ejemplo, todo lo que se está escribiendo ahora de meritocracia, en el sentido americano del término, que es distinto al que nosotros creemos, ¿no? Sino con un sentido despectivo de la meritocracia, apunta en esa dirección que vos decís. Y creo que a la larga, y obviamente que es a la larga, pero hay que empezar a trabajar, esto requiere que trabajemos en aquellos consensos. Por ejemplo, la idea de que uno va al Estado a servir, a ser servidor público y no a servirse del Estado. La ausencia de esa idea está en la base de la corrupción. Nosotros definimos la corrupción como el aprovechamiento del poder encomendado en beneficio personal. Muy bien, si uno tiene la conciencia del servicio público y la sociedad tiene la conciencia y exige el servicio público, bueno, habremos avanzado y eso irá para los sindicalistas y para los funcionarios públicos y los empleados públicos y los políticos en general. Pero no, yo no veo en Argentina ese acuerdo sobre el servicio público como un servicio. No lo veo y creo que ahí tenemos un problema. No veo a los dirigentes sindicales argentinos realmente preocupados por representar a sus sindicatos
y a sus obreros o empleados, sino que los veo como un ejemplo de autoritarismo, de autocracia, digamos, que permanecen en los cargos durante 30 o 40, algunos son más antiguos que la democracia argentina. Es increíble. Entonces me parece que ahí hay un problema. No sé cómo se soluciona. Y no sé cómo se soluciona tampoco a nivel global. Y por ejemplo, el tema de la corrupción y el COVID, o el COVID y lo que vimos en estos temas institucionales fue terrible. Porque ahí vimos la decadencia del respeto de estos principios, aún en las democracias más sólidas. En Argentina nos hemos cansado de hablar del Olivos Gate, pero el Reino Unido perdió un ministro por las fiestas o las party gates en Downing Street 10. En uno de los países nórdicos, la primera... Disculpame, Delia, pero lo perdió. No lo perdió, lo echaron. Exacto, lo echaron. Acá no pasó nada, ¿eh? Por eso, lo echó gran diferencia, sí, su propio partido, pero vimos una democracia absolutamente sólida y que creíamos que esas cosas no pasaban y pasaron. Y otra vez, como en la corrupción, la diferencia está en cómo reaccionó el partido, cómo reaccionaron institucionalmente. No hizo falta hacerle un juicio. Se pusieron en marcha los organismos que defienden los estándares de ética pública y el partido y la presión pública. Y la presión pública es central en esto. Un ejemplo típico en materia de corrupción es lo que se conoce como el Toblerone Gate. El Toblerone Gate es un caso de corrupción de los años 90 en uno de los países nórdicos, y para los de ustedes que han visto Borgen en la serie, recordarán que empieza con el uso de una tarjeta oficial por parte de la mujer de un primer ministro. Bueno, no es exactamente así el episodio, pero está inspirado en esto que les voy a contar, que es el Toblerone Gate. La viceprimer ministra de uno de los países nórdicos, no les digo cuál porque no estoy segura ahora, pero la circunstancia es esta que les cuento. Una mujer de unos 30 y pico de años, imagínense ya a esa edad, era la viceprimer ministro, sale de trabajar en el auto oficial, para en una estación de servicio, carga nafta en el auto oficial y paga en la estación de servicio con la tarjeta del ministerio la nafta para el auto oficial, un paquete de pañales para su bebé y una barra de Toblerone. Todo lo paga en la misma cuenta. Al día siguiente, lo primero que hace cuando llega al ministerio es mandar a su secretaria con la plata correspondiente, el dinero correspondiente al Toblerone y los pañales, para que el departamento de contabilidad ingresara esos fondos que se iban a cobrar el mes siguiente en la tarjeta. Eso fue alrededor de las 8 o 9 de la mañana. Al mediodía tuvo que presentar la renuncia. Mediodía. ¿Por qué? Porque era inaceptable que usara la tarjeta pública para comprar algo privado, como un Toblerone y unos pañales. ¿Ustedes se imaginan en Argentina a alguien que renuncie por una circunstancia semejante? Imposible, imposible. Demoró 25 años en volver a la política. Se presentó en una de las últimas elecciones y ganó el lugar, pero quedó eliminada de la esfera pública porque a todo el mundo le pareció intolerable lo que había hecho. Y les voy a contar un ejemplo para que no crean que los latinos no tenemos buenos ejemplos en ese sentido. Además del Toblerone Gate, que es el caso famoso, nosotros tenemos en nuestra región el Calzoncillo Gate, que no sé si lo han escuchado. Acá en Argentina podríamos tener el alfajor, el Choco Arroz Gate, pero por supuesto que cuando yo empecé a hablar del Choco Arroz me dijeron, Delia, no vas a hacer problema por unos alfajores. Pero bueno, obviamente no estamos en la sociedad que rechaza la compra del Toblerone con plata pública para un ministro. Pero en Uruguay, el vicepresidente electo
no en la última elección, sino el de Tabaré, había sido el presidente de la Compañía de Energía en Uruguay, antes de ser candidato a vice y electo vicepresidente de la Nación. Como presidente de la compañía energética tenía la tarjeta corporativa, por supuesto. Y en un viaje que tuvo que hacer, hizo un gasto en una lencería por la compra de lo que no quedó muy claro si era un traje de baño, porque no, el hotel tenía pileta y él no había llevado traje de baño, o un calzoncillo. Quedó como el calzoncillos gate. Eso fue descubierto en una auditoría o por un periodista de investigación que accedió a los documentos de auditoría y demás. Se hizo público. El comité de ética del partido anunció que iba a iniciar un proceso para expulsar a ese señor que en ese momento era el vicepresidente de la Nación. Su partido iba a iniciar un proceso para expulsarlo, lo que determinó que inmediatamente ese señor renunciara al partido y renunciara a la vicepresidencia de la Nación por haber utilizado los fondos públicos en un gasto que era privado. Otra vez, en Argentina eso por ahora es imposible. Cuando los partidos reaccionen como tienen que reaccionar, los organismos de control controlen en el momento que tienen que controlar. Por ejemplo, en el tema COVID y compra de vacunas, la única información disponible sobre los contratos, aún con todos los límites de acceso a la información que hubo, fue la base de datos que armó Poder Ciudadano a través de pedidos de acceso a la información pública, rastreo de todos los documentos. Ese fue un fenómeno que pasó en todos los países, en muchos países. En nuestra región, el único país que dio a conocer los contratos fue la República Dominicana, porque la aprobación de esos contratos excepcionales requería la intervención del Congreso, y el Congreso no puede aprobar un texto secreto, digamos. Y en ese país se conocieron oficialmente los datos de los contratos, cuánto se compraba, etcétera, etcétera. En el mundo entero dio mucho trabajo acceder a esos datos. ¿Y cómo se accedió? Se accedió gracias a la sociedad civil. Y cuando nosotros desde nuestros capítulos le pedimos, en el caso argentino, a Poder Ciudadano, a la Auditoría General de la Nación, que por favor auditara los contratos durante todo el momento en que se estaban negociando, comprando, firmando y empezaban a llegar las vacunas, la respuesta fue, y también habíamos pedido que revisaran otros de los que nosotros llamamos contratos COVID, de muchas de las cosas que se compraron, ventiladores, una gran cantidad de contratos de estos excepcionales. Nosotros pedimos que se auditara. La respuesta fue que el plan de auditoría de la Auditoría General de la Nación lo aprueba el Congreso de la Nación el año anterior. Entonces lo había aprobado a fin del año 2019. La pandemia dio vuelta al mundo y hizo que los poderes tuvieran más poderes que los que tenían antes y abusaran de esos poderes, pero la Auditoría General de la Nación tenía que atenerse al plan que le había hecho el Congreso a fin del 19, cuando no había COVID. O sea, el mundo había cambiado, pero la Auditoría General de la Nación Argentina no podía cambiar, no podía investigar cosas que estaban pasando. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué se compró usando las normas de contratación especial para COVID? Se compraron bozales para los perros de la Policía Federal. ¿Qué tendría que ver eso con el COVID para contrataciones directas sin límites de montos, etcétera? Nada. Pero no se controló a tiempo. Y se supo solo porque la sociedad civil lo investigó. Pero no pasó nada hasta ahora.
Delia, muchísimas gracias por tu Ricardo intervención. Aro, mutean eso. Sí, Ricardo, ¿quieres decir algo? Sí. Querida Delia, ¿me escuchas? Sí. Con un poco de eco, pero escucho. ¿Ahora? Ahora. Querida Delia. Si me permite, doctor Aro, debe tener conectado o el celular o posiblemente le está haciendo acople. Vos figurás con 2 dispositivos conectados. Claro. Muy bien. Salga de uno. Querida. Apague el celular. Más fácil. Ahí está. Que apagues tu celular, ¿está apagado? Bueno. Muy bien. Veamos. Si no, ponelo en el chat, Ricardo. No lo rompa, no lo rompa. Ahora tiene que desmutearse. Ahí estamos. Querida Delia, yo no voy a agregar nada más a tu exposición brillante y a la participación de los estimados colegas que han hecho sus aportes también de cierta envergadura. Yo te quiero decir simplemente, dada la avanzada hora, 2 horas llevamos, que te doy muchas gracias. Gracias, porque después de tanto tiempo te he podido visualizar. ¡Oh, inteligencia artificial! Muchas gracias por la brillante conferencia propia de tu destacada inteligencia y de tu experiencia sobre un tema que a mí me ha abierto muchos panoramas que no los conocía. Has cumplido con aquello de enseñar al que no sabe. Muchas gracias y te mando un beso grandote. Doctor Aro, un placer haberlo tenido acá y que me haya escuchado. Y acá ya tiene temas para que trabajemos en su futuro libro, entonces, porque la verdad es que lo que se viene, estos temas de los que hemos hablado hoy, son casi temas viejos. Mi gran tema de ahora es inteligencia artificial y derechos. Y ese es un tema que tenemos que trabajar todos muy seriamente, porque ese es un desafío para nuestras libertades de un volumen que no nos imaginamos realmente, no lo tenemos en cuenta. Así que lo invito a que reflexionemos juntos sobre esto que es nuevo y que nos, como todo tema nuevo, nos atrae, nos entusiasma. Así que sería muy bueno también contar con su experiencia y todo lo que nos ha enseñado a muchos durante muchos años para discutir estos temas nuevos. Delia, en realidad, Delia, un segundito nomás. En realidad, Delia, me quedo con el concepto de virtud. La democracia es un estilo de vida. Ese estilo de vida tiene que estar alimentada por una conciencia jurídica constitucional. Y esa conciencia constitucional requiere cultura constitucional. Entonces, toda esta cuestión de los valores, las creencias, las ideas, todos los axios teleológicos
es fundamental en el proceso cultural que vos bien señalabas. Nuevamente, gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor. Delia, muchísimas gracias. Hemos agotado el tiempo. Les agradezco a todos y a cada uno por su participación. Esto es una obra del Instituto Maritain y de esta cátedra libre que hemos creado en la Facultad de Derecho bajo el nombre del maestro Jacques Maritain. Y dos cosas nada más para terminar rescatando lo que dijo Delia. Maritain nos enseñó que era muy importante aquello que él llamaba la amistad cívica, que este vínculo, lo llamó de otra manera Delia, que es fundamental para que podamos convivir los diferentes en una sociedad común. Y la otra gran idea de Maritain era los llamados civis preclaris, aquellos ciudadanos preclaros, aquellos ciudadanos ejemplares que en definitiva no sustituyen al pueblo, pero lo guían, alimentan lo mejor y dirigen la nave en la que todos vamos. Esta nave, utilicé la expresión que utilizó Maritain, refiriéndose a la democracia, que era una barca muy frágil, pero él recordaba, en ella navegan las mejores esperanzas de la humanidad. Gracias, Delia, gracias a todos ustedes. Recibirán cada uno el video completo de esta intervención. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y a todos por acompañarnos. Ha sido un placer charlar con ustedes.